la enseñanza, hemos estado hablando acerca del matrimonio, hemos estado hablando acerca del divorcio, el divorcio en la Biblia. ¿Qué dice la Escritura acerca del divorcio? Y vamos a estar retomando la enseñanza en este tema, como ven en pantalla, porque se están rompiendo los matrimonios hoy. Vamos a estar retomando el tema. Yo quiero profundizar bastante en esta enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Agotar todos los pasajes de la Biblia y ver cuáles son los recursos que la Biblia presenta para tomar una decisión como esta. Cuándo se debe tomar y cuándo no se debe tomar esa decisión. Sé que hablar de estos temas a muchos no les gusta, a muchos líderes, muchos pastores no les gusta enseñar sobre este tema. En la iglesia poco se enseña de estos temas, pero es importante porque mucha gente tiene dudas. La mayoría, imagínense que la mayoría de los hermanos en la iglesia, las parejas, vienen de un pasado donde no le fue bien en su matrimonio y hoy reciben a Cristo y conocen a otra persona y rehacen su vida con esa persona dentro del evangelio, en el cristianismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Si se permite o no se permite volverse a casar. De hecho, que si se divorciaron en el pasado y vienen a Cristo y conocen a Cristo y se vuelven a casar, la Biblia dice que continúen así como están. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a regresar nuevamente al pasado donde su otra pareja ya hizo su vida con otra persona? Y como el líder o el pastor, si no tiene conocimiento, le va a poner cargas pesadas a esta persona para que se case con la que era su esposa en el pasado, si ya ella hizo su vida con otra pareja. Imagínense lo que pasa dentro de la iglesia. Y es un gran porcentaje en las congregaciones donde la mujer o donde el hombre vienen de experiencias duras en su relación, en su matrimonio, pero ya en los caminos del Señor encuentran a una pareja, una mujer de Dios, y rehacen su vida con ella. Y la palabra de Dios claramente nos enseña acerca de este tipo de situaciones. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque me permites el poder estar acá y poder hablar acerca de tu palabra, acerca de este tipo de enseñanza, Señor. Sabemos que esta enseñanza son bien controversiales, Señor. Son bien, podríamos decir, son enseñanzas bien difíciles de compartir. Pero en esta noche, Señor, te pido la sabiduría, la inteligencia para poder desarrollar este tema, esta doctrina acerca del matrimonio, acerca del divorcio, qué dice la Biblia acerca de ellas, y hablarlo, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, que Él pueda, Señor, enseñar tal como debe de ser y como esté en tu palabra. Que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia. Bendecimos a todas aquellas personas, Señor, si nos están escuchando por la radio, también oramos por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde un principio hemos hablado de que el matrimonio fue una idea de Dios, no fue una idea de una organización, ni de una religión, ni de ningún hombre, no fue la idea de Dios. Y que el deseo de Dios era que siempre ha sido, desde el principio, de que las parejas cuando se casan, hacen un pacto delante de Dios
delante de los hombres, delante de las personas que están presentes, los testigos, los familiares, la iglesia, hacen sus votos y están comprometiéndose por el resto de su vida a vivir una vida juntas, una vida en común, donde van a estar juntos, no importa las circunstancias, si hay enfermedades, si hay escasez, problemas económicos, situaciones difíciles que atraviesan los matrimonios. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra, que el matrimonio viva por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque un matrimonio es matrimonio entre un hombre y una mujer, y que haya convivencia, cohabiten juntos, se multipliquen, haya procreación, tengan una familia, tengan hijos. Ese es matrimonio, no que uno viva acá en Estelí, el otro vive en Estados Unidos y ya viva 30 años en Estados Unidos. Eso no es matrimonio. No, eso no es matrimonio. Entonces, pero vemos uno de los flagelos, una de las plagas, podríamos decir, que está afectando mucho a la familia, es el divorcio. Antes era prácticamente el hombre quien era el que tomaba la iniciativa para divorciarse. Hoy esto se está poniendo más difícil. ¿Por qué? Porque el índice de divorcio, de demandas, también la mujer está tomando la iniciativa, porque antes era un poco más reservado, ahora no. Pero el matrimonio, hablando desde el punto de vista de la perspectiva bíblica, teológica, el matrimonio es para toda la vida. Si usted es cristiano y usted se casa ante Dios, ante las leyes civiles, usted tiene que saber que el matrimonio es para el resto de vida que nos queda aquí en la tierra, para toda la vida, para convivir con tu pareja. Eso dice la palabra de Dios. Cuando yo me estoy refiriendo a los cristianos, los que no son cristianos y los que no creen en Dios, no tienen temor de Dios, ellos pueden pensar lo que quieran. Pero la Biblia nos enseña que también hay parejas que no pueden convivir porque su marido le da mala vida, su marido es infiel o viceversa. Y cuando ya no se pueden entender, entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer esta mujer cuando el marido no la respeta o tiene 2, 3 mujeres y comete adulterio o viceversa? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Puede la mujer seguir conviviendo con este hombre o puede el hombre seguir conviviendo con esta mujer cuando la mujer le es infiel? Y hablando desde el punto de vista en el ámbito cristiano, esto sucede. Pero mire lo que dice Malaquías 2:16. Desde un principio mire lo que dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Llámese divorcio acá en esta palabra. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Estamos bien claros de que Dios aborrece el divorcio. En la versión Palabra de Dios para Todos, mire lo que dice. El Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Imagínense cómo lo traduce esta versión. Dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es.
manifiesta lo malo que es un hombre, ¿verdad? Cuando desecha a su esposa o se quiere divorciar de ella, porque esa no fue la intención de Dios, el deseo de Dios. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces dice, así que cuídense cada uno y no sean infieles. Cuidémonos cada uno, no seamos infieles. ¿Qué dice Malaquías 2:16 en la versión Dios habla hoy? El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Dios aborrece al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad, porque nunca fue el deseo de Dios y el anhelo de Dios de que las parejas se casaran y después se divorciaran. No, nunca fue eso el deseo de Dios, nunca fue la idea de Dios. Porque Génesis 2, imagínense, Génesis capítulo dice, por tanto el hombre dará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso se unirán, habla en un sentido de unión eterna, perpetua. O sea, una unión que desde el momento que se casan no se pueden desligar, despegar, porque esa unión, lo que da a entender ahí en ese pasaje bíblico es que es algo que se adhiere, como cuando pegamos dos objetos con una pega, como la pega loca, y no se pueden despegar. Eso es lo que sucede en el matrimonio. Y que a la hora de despegarse o de divorciarse, y se despega, se estropea, se destruye tanto el uno al otro. Eso es lo que sucede en el divorcio. Por eso es que Dios no está de acuerdo. Pero hay circunstancias que son tan difíciles de que es mejor que la mujer se separe de su marido o el marido se separe de su esposa, porque ya no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, no hay amor en el hogar, es un infierno, el hombre le da mala vida, el hombre la maltrata psicológica, física, moral y de todo, y aparte es adúltero o viceversa, y no puede una mujer estar soportando todo eso. Entonces ahí está esa opción. Entonces, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Hay tres razones principales, mencionábamos. Eso va en contra del plan que Dios diseñó para la familia. No era eso el anhelo, el deseo de Dios, que las parejas se divorciaran una vez que se casen. No, desde luego se casan es para vivir toda la vida. Entonces, Dios no está de acuerdo con el divorcio. ¿Por qué? Porque ofende, va en contra de su plan que Él diseñó para la familia. Otra de las razones es que implica infidelidad. Una persona que se divorcia prácticamente está rompiendo el pacto que le hizo a su pareja y que hizo delante de Dios. Y la otra consecuencia es que la otra razón es que trae consecuencia desastrosa. Consecuencia desastrosa. Imagínense en un divorcio, cuando hay menores de edad, cuando hay bienes de por medio, es un desastre totalmente. Imagínense cuando se presenta una demanda de divorcio con acciones acumuladas, ya no es igual. Ya van a pelear el derecho de la custodia del hijo, el régimen de comunicación y visita, los bienes, distribuir los bienes, a quién le va a quedar la camioneta, a quién le va a quedar las dos casas que tienen, la finca, el negocio, todo es un desastre total. Y los hijos, ¿cómo les afecta de una manera difícil, dura, terrible? Por eso no es viable, pero hay situaciones que ya no
podríamos decir, es más viable que se separe a que estén juntos. Y ahí vamos a llegar. Entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Recuerden que en el Antiguo Testamento habla de que Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué? En aquel tiempo, Moisés permitía el divorcio porque eso le ayudaba tanto a proteger a la mujer, porque en aquel tiempo el hombre se divorciaba de su esposa por cualquier causa. Y la Biblia dice que por la dureza del corazón del hombre, Dios permitió que el hombre se divorciara, porque una mujer no podía estar atada a un hombre que no la quería, que la maltrataba. Y en aquel tiempo, si una mujer estaba atada a un hombre, esa mujer no podía rehacer su vida con otra persona. Entonces lo ideal era que le diera una carta de divorcio, un documento, para que ella pudiera rehacer su vida, porque así simplemente desecharla, esta mujer no se podía casar con otra persona. Y recuerden que no era específicamente por adulterio, porque ¿qué decía la ley en aquel tiempo? La ley decía que si encontraban a una mujer en pleno acto de adulterio, lo que decía la ley, la pena era matarla a pedrada. En cierta ocasión los fariseos acusaron a Jesús cuando encontraron a una mujer, dice que estaba en adulterio, y a Jesús lo tentaron para ver que él respondía con ese ejemplo que le estaban poniendo los fariseos. Entonces, sí, voy a leer en Deuteronomio 24, donde dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Miren lo que estaba pasando. Eso se daba en el tiempo de la ley. Era permitido en el tiempo de la ley y por Moisés. El divorcio era permitido. El hombre podía dar carta de divorcio a su esposa si encontraba en ella algo indecente. Pero esto algo indecente no tenía que ver nada con infidelidad. Podía ser que la mujer había avergonzado a su esposo por alguna situación, pero no específicamente era algo que la mujer había hecho como el divorcio. Entonces, el divorcio era permitido. Se le tenía que dar carta de divorcio. Si en cierta ocasión el hombre era avergonzado por su esposa, hacía algo que lo avergonzó, algo inmoral, que quizás no tenía que ver nada con adulterio. Entonces existía ese procedimiento, darle una carta de divorcio. El hombre no podía abandonar a la mujer simplemente así: andate, ya no quiero estar contigo, vete. No, tenía que darle una carta de divorcio. Eso era un procedimiento, como hoy en día. Si se va a divorciar, se puede hacer ante un notario, si es por mutuo consentimiento, ¿verdad? O a través de un juez, con un proceso judicial, y por voluntad de una de las partes, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque ese es un derecho de cada quien. Entonces, ¿qué era la carta? Protegía a la mujer. ¿Por qué? Porque con esa carta la mujer ya lo presentaba como hoy en día el certificado de divorcio. Mirá, estoy divorciada,
estoy libre para casarme nuevamente. Era como un certificado de divorcio o una sentencia judicial. Y ya la mujer estaba libre para casarse con quien ella quisiera. Entonces, desde la perspectiva legal en aquel tiempo antiguo, eso protegía a la mujer volver a casarse y que fuera acusada por adulterio, porque si la acusaban por adulterio, la ley decía que tenía que morir apedrada. Eso es lo que decía la ley. Por eso no era específicamente cuando dice por algo indecente, porque la mujer la habían hallado en pleno acto de adulterio. No, podía haber alguna situación que había avergonzado al hombre en ciertas situaciones, había hecho cosas que quizás le afectaba a él como pareja, lo avergonzaba. Entonces el hombre dice, bueno, no quiero continuar contigo, y le da esa carta de divorcio. Entonces, ese divorcio que se permitía en ese tiempo, al darle una carta de divorcio, era para regular una realidad social en aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? Que ya el hombre, como era permitido en aquel tiempo, ya los hombres se divorciaban de cualquier causa. Porque ya a la mujer no le gustaba, o a la mujer no le cocinaba bien, cualquier razón o cualquier justificación, ellos se divorciaban de la mujer. Eso era lo que estaba pasando, y el hombre era, podríamos decir, insensible, pues, se separaba de la mujer por cualquier cosa. Entonces, aunque era permitido en el tiempo de la ley, no era lo ideal de Dios, y nunca ha sido. No era lo ideal de Dios. Ya lo leímos Malaquías 2:16, lo leímos en Malaquías 2:16, lo leímos en la versión Palabra de Dios para Todo. El Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja de ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso. Eso sucedía, ¿verdad? El hombre, cuando desechaba a la esposa, a veces lo hacía de una manera cruel, porque lo hacía por cualquier causa. Y en Malaquías 2:16, en la versión Dios habla hoy, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Eso estaba sucediendo, hermano. Eso estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Se permitía ante la ley y ante Moisés. Iban pidiéndole el permiso, y presentaban la solicitud de Moisés para extender una carta de divorcio a su mujer. Y eso se hacía ¿para qué? Para proteger a la mujer. Porque sin esa carta de divorcio, ella no podía rehacer su vida con otra persona. Y podía ser acusada de adulterio, y ya sabemos lo que le esperaba. Moría apedrada, porque hacer una ley, hiciera la pena, en aquel tiempo lo que se practicaba. Entonces el divorcio se permitió por la dureza del corazón humano, del hombre. Cuando hablamos tanto del hombre, también vemos el caso de la mujer, porque también hay mujeres que se la pegan a su marido. Entonces no representa el diseño original del matrimonio. Y yo estoy dejando claro acá lo que dice la Biblia. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús aclara este tema. Vamos a irnos a Mateo 19:8. ¿Qué dice Mateo 19:8? Dice que por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros o divorciarse. Mateo 19, Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar, es decir, divorciarse de vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Entonces, el divorcio en el Antiguo Testamento fue una concesión, fue una salida que Dios le dio, y más para proteger a la mujer, fue una concesión, no un mandato, no era un mandato. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal de Dios es que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, en el Antiguo Testamento, el divorcio sí existía y estaba legalmente regulado, pero desde el punto de vista teológico no era lo ideal, o no era la idea de Dios, lo ideal, desde la parte, viéndolo desde la divinidad de Dios, desde lo divino, sino que fue una medida para ordenar una realidad humana imperfecta. ¿Sí? Fue para regular o para ordenar una realidad que estaba dándose en ese tiempo en la sociedad. Estoy hablando en el Antiguo Testamento, estoy hablando en los tiempos de Moisés, en el tiempo de la ley. Pero al principio no fue así. ¿Por qué? Porque el divorcio trae consecuencias desastrosas. Y en la familia, en la iglesia, lo podemos ver en los hogares, lo podemos ver en personas, en los niños, aún dentro del mismo pueblo de Dios, los cristianos, lo podemos ver cómo le ha afectado. Lo podemos ver a veces en nuestros familiares, amigos, las consecuencias que trae un divorcio. Es desastroso. Por eso la Biblia nos habla de que solamente puede haber divorcio por una de las siguientes razones: cuando hay infidelidad en el matrimonio. Cuando hay infidelidad en el matrimonio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué desea Dios? Si en una pareja, en un hogar, en un matrimonio, siendo cristiano, el esposo le es infiel a su esposa, ¿qué sucede? Si la esposa se da cuenta, sale a la luz, la Biblia nos manda primeramente a perdonar, ¿verdad? Nos manda a perdonar, que haya un perdón. La mujer, si tiene la capacidad de perdonar a su esposo, Dios respeta su decisión si lo perdona. Viceversa, si el hombre perdona a su esposa, porque a veces también se puede dar por el otro lado, ya sea por el lado del varón o por el lado de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios primero desea, quiere que se reconcilien y que se restaure ese matrimonio. Que se restaure ese matrimonio. Es lo primero que debe hacer un siervo de Dios, un pastor, un líder: aconsejar a esas parejas cuando están pasando por estas situaciones. Pero ¿qué sucede? A veces la esposa perdona al marido, lo perdona, y al año se la vuelve a hacer. Lo vuelve a perdonar y se la vuelve a hacer. Y a veces puede ser, como decimos, por el otro lado, por la parte de la mujer. Entonces llega un momento que dice la esposa: ya no puedo seguir así. Ya te di varias oportunidades y
voy a tomar la decisión de divorciarme. Si toma la decisión, hermano, Dios respeta esa decisión. Mire lo que dice acá en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con ella, adultera. Y el que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Voy a leerlo nuevamente. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, aquí repudiar dijimos que es divorcio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí fornicación específicamente se refiere a pecados sexuales. Y pecados de todo tipo, sexual. Porque aquí fornicación es amplio. Adulterio, fornicación, aún puede bestialismo. Hay un montón de tipos de pecados sexuales aquí. Entonces, dice que Jesús mismo está diciendo esta palabra. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, yo digo que cualquiera que se divorcie de mujer, de su esposa, de su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, si es por infidelidad, sí es permitido, ¿verdad? Pero si se divorcia de su esposa sin haber ningún motivo, sin haber justificación, y se divorcia de ella, ¿qué sucede? Que este hombre y se casa con otra, y él viene y se casa con otra mujer, él comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, en este caso la mujer que el hombre desechó, la rechazó, se divorció de ella, comete adulterio. Entonces, aquí Jesucristo está hablando claro. Son palabras de Jesús, no son palabras mías, está en la Biblia. Que se puede permitir el divorcio dentro de la iglesia cuando hay razones como la infidelidad dentro del matrimonio. Pero no por cualquier razón. Porque recuerden que para Dios el matrimonio es sagrado. Cuando una pareja se une, dice que forman una sola carne. Y es sagrado. Es una unidad sagrada delante de Dios. Pero imagínense, ese hombre que se casó con esa mujer, formaron una sola carne, hizo un voto delante de Dios, prometió respeto, le prometió a su esposa que le iba a ser fiel por el resto de su vida. Y luego se va a acostar con otra mujer. Es terrible. ¿Saben por qué es terrible? Porque desde el punto de vista espiritual, al tener relaciones sexuales con otra mujer, la gente del mundo dice, todas las malas vibras, todas las malas energías que esa mujer tiene, se le metió a este hombre. Pero desde el punto de vista espiritual, toditos los demonios que andaba esa persona, los trajo él. Y luego viene y tiene contacto con su esposa. Entonces, eso no le trae bendición ni a su esposa, ni a su matrimonio, ni a su pareja. Entonces, imagínense que un hombre tenga a su esposa y ande con una mujer, ande con otra. Hermano, hablándolo así de toditos los demonios con los que se acostó, después de venir a acostar con su esposa. Y lo mismo sucede, la esposa, si le es infiel a su marido, y anda en esa misma vida. Por eso es que el matrimonio es sagrado. Desde el punto de, hablando desde el punto de vista espiritual, es sagrado. Es sagrado, hermano. No es que la mayoría de las enfermedades por transmisiones sexuales son cuando una pareja, ya sea para un matrimonio, ya sea el hombre y la mujer, vive una vida promiscua,
Todas esas enfermedades como el virus, como el papiloma humano, enfermedad del SIDA, enfermedad de transmisión sexual, es por llevar una vida promiscua. Y a veces el hombre, cuando anda en una vida así, viene a enfermar a su esposa, o la mujer teniendo a su esposo, y el esposo es un hombre íntegro, recto, le transmite la enfermedad a su esposa. Entonces el matrimonio delante de Dios es sagrado. No podemos andar así en esa vida. El que no conoce a Dios, el que no ha tenido un encuentro personal con Dios, para él es normal tener a su esposa e irse a acostar con todas las mujeres que él pueda tener en la calle. Es normal. Igual para la mujer que no conoce a Dios, para ella es normal, pero para un cristiano, pero para Dios, eso no es normal. Eso trae grandes consecuencias espirituales y en la familia. Viene a crear un caos, un desastre en el hogar. Que no lo entienda. Que en el momento no va a haber las consecuencias, pero a través de los años va a haber los resultados. En el momento no va a ver usted las consecuencias de sus malas acciones, pero con el tiempo, a través de los años, lo que usted está sembrando ahorita, lo va a cosechar más adelante. Entonces, esto que estoy leyendo acá, Dios, Jesucristo mismo lo dijo, hay una salida cuando se dan estas situaciones, pero Dios también le dice a usted, hombre, o a usted, mujer, que si usted puede perdonar a su pareja y darle otra oportunidad, también lo puede hacer, y Dios respeta su decisión. Porque Dios nos mandó a perdonar, o sea, el perdonar es divino, o sea, Dios nos da ese momento, esa oportunidad que usted le ceda a su pareja. Pero ¿qué pasa? Que a veces el hombre perdona a su esposa o su esposa perdona al hombre, pero el hombre no ha tenido un arrepentimiento genuino de corazón. El hombre llorando, perdóname, le dice a la esposa, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y llega haciendo el show ahí, para que lo perdone. Viene la esposa sentimental y le dice, te perdono, pero no lo volvás a hacer. Hermano, y el hombre a los meses vuelve a caer a lo mismo. No ha habido un arrepentimiento de corazón. No ha habido un arrepentimiento de corazón. Y a veces se da por el lado de la mujer. Entonces Jesús mismo lo dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Un hombre que porque la mujer no le hace bien la comida, o porque ya la mira fea, ya no tiene la misma edad que la conocí hace 20 años, ya la mira fea, la quiere desechar. No, eso ante los ojos de Dios, Dios no está de acuerdo y Dios no lo permite, y Dios ve todo. No puedes hacer eso. La Biblia dice que solamente cuando hay casos de infidelidad en el matrimonio, tienes el permiso, tienes la licencia para divorciarte de ella. ¿Y qué sucede si el hombre se divorcia de su esposa por cualquier causa, menos por infidelidad? Él, si se vuelve a casar, comete adulterio. Y la mujer, si se casa, también comete adulterio. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque no ha habido una razón justificable en la Escritura. Vean lo que dice acá. Lo vuelvo a leer. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, lo voy a parafrasear, a no ser que la repudie, es decir, que se divorcie de ella, a no ser si ha habido infidelidad, a no ser por eso, pero dice, si le repudia a su esposa y no hay causa justificada y se casa con otra mujer, él comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada adultera.
En este caso, sí, corrijo, el hombre que se divorcia de su esposa sin haber justificación y él se casa con otra adultera, y aquel que se casa con la mujer que ha sido repudiada por el hombre o se ha divorciado de ella, también comete adulterio, dice la Biblia. Pero hoy que vemos dentro de la iglesia, que hay personas que han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Y aún dentro de los mismos predicadores hay líderes que predican supuestamente la palabra y se han casado como 4 veces ya. ¿Y qué enseñan esta gente entonces? ¿Qué predican? No tienen la autoridad moral para enseñar a la iglesia acerca de la familia. Imagínense, ¿qué pueden predicar? ¿Qué pueden predicar? Y aún dentro de la iglesia, los líderes dentro de la iglesia, dejen de tener mucho cuidado con ese tipo de personas que llegan a la iglesia, porque andan como lobos rapaces, metiéndose dentro de la iglesia, buscando a quién casar o cómo destruir familias, hogares. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vean, Dios fue claro. La muerte es lo único que puede separar a una pareja. La muerte, ¿verdad? Cuando se casan delante de Dios, es lo único. Porque ese ha sido el anhelo y el deseo de Dios, la idea de Dios de un principio. Pero por el pecado del hombre, cuando me refiero al hombre, también me refiero a la mujer, Dios dio esa salida, Dios dio esa concesión. Entonces, recuerde que desde la teología cristiana que hemos estado estudiando, en Mateo 19:16, miren lo que dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque esa ha sido la idea de Dios, el plan divino de Dios. Pero luego, en Mateo 5:31 hay una excepción. Por el pecado del ser humano, por el pecado del hombre, la excepción es la infidelidad. Es una causa o una causal que se puede dar el divorcio. Hermano, no puede, a veces dentro de la iglesia, los líderes, cuando ya está bien comprobado una situación como esa, no le puedes poner carga pesada a un hermano o una hermana y que esa persona viva atada a una persona que le dé mala vida, que un hombre sea borracho, parrandero, jugador, por decirlo así, mujeriego, y esa mujer quiera pasar condenada toda su vida a estar atado a un hombre. No. Por eso es que la Biblia, por eso es que Jesús mismo ve esa situación en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del ser humano. Aunque recordemos que Dios puede hacer un milagro de transformar a una persona, de cambiar a una persona, pero hay que ver si esa persona tiene un arrepentimiento genuino, tiene un arrepentimiento verdadero. Cuando hablábamos de que en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, que en la ley se permitía el divorcio porque si el hombre encontraba algo indecente, eso está en Deuteronomio 24, 1, mencionábamos que era por alguna conducta sexual inapropiada o algo de impureza moral, una conducta que avergonzaba al hombre, no meramente adulterio, porque recordemos que el hombre venía, le daba carta de divorcio a su mujer en el Antiguo Testamento, en la ley, iban donde Moisés, le pedían, lo solicitaban el divorcio,
y ella se iba con esa carta, con ese documento. Y ella estaba apta, libre para casarse con quien ella quisiera. Porque si ella era encontrada en adulterio, ¿qué es lo que hacía? La mataban a pedrada. Eso no es lo que sucedía, ¿verdad? Pero, como decimos, al principio nunca fue así. Recuerden que en la ley mosaica, el adulterio se castigaba con pena grave. No era con divorcio. Recuerden que a Jesús le presentaron a la mujer adúltera y que le dijeron los fariseos que ella debía de morir apedreada porque había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Eso decía la ley. Entonces, cuando la mujer le daban esa carta de divorcio, ella podía casarse. Eso protegía a la mujer, era un procedimiento legal. Trayéndolo hoy, en la actualidad, desde el punto de vista legal, estamos hablando de un divorcio unilateral, un divorcio por mutuo consentimiento ante un notario que tenga la facultad de divorciar, o un divorcio que se dé en un proceso judicial, donde el juez va a dictar sentencia, donde se lleva un proceso por voluntad de una de las partes, o unilateral como se conoce, y se divorcia. Pero la Biblia nos enseña de que solo hay una excepción, y es infidelidad en el matrimonio si una persona se quiere divorciar de su esposa o de su esposo. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. La iglesia está llena de muchas personas donde le fue mal en el matrimonio en su pasado. Se divorciaron, vinieron a la iglesia. Si se divorciaron en el pasado y vinieron a la iglesia y conocieron a Cristo y conocieron a otra persona en los caminos del Señor, la Biblia te habla claramente que puedes rehacer tu vida y continuar tu vida ya estando en el Señor. Claro, debes de casarte con una persona que sea creyente. En la tradición judía habían dos escuelas, podríamos decir dos posturas o dos escuelas teológicas. La escuela del rabino Shammai y la escuela del rabino Hillel. El rabino Shammai, estoy hablando en la tradición judía, el rabino Shammai era más apegado a la Biblia. Ellos se pegaban más a la Biblia, de que solo se podía dar un divorcio si había infidelidad comprobado, con pruebas si había infidelidad, nada más, según la Biblia, porque la Biblia lo dice. Y Jesús mismo lo dijo. Pero también había otra escuela, que sí permitía que se divorciaran por cualquier causa. Si la mujer no cocinaba bien, si la mujer no quería estar con el marido porque le herían los pies, o se le hería la boca, o le miraba otros defectos, ya no quería estar con él, o viceversa. Entonces, esta escuela del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier causa. Pero la Biblia me dice, como lo acabamos de mencionar, de que Jesús le dio una salida al ser humano, y nada más la razón la causal es infidelidad. No por desacuerdo entre la pareja, no porque no se ponen de acuerdo, no porque no le gusta cómo cocina o cómo se viste, o porque la mira gorda, o porque ya la mira de edad. No, hermano. Sí, el matrimonio es un compromiso. Y recuerden que el matrimonio, la analogía es entre Cristo y la iglesia, como el matrimonio sí debe ser como Cristo mira a la iglesia, como Cristo dio su vida por la iglesia, por nosotros, imagínense. Así debe de ser el matrimonio. Entonces, pero por
la dureza del corazón del hombre, Dios tuvo que dar una salida al uno, tanto al uno como al otro. Pero lo que se estaba dando en el Antiguo Testamento eran que los hombres, por el machismo, ellos se estaban divorciando por cualquier cosa de la mujer, pero no, ese no era el diseño de Dios, el plan de Dios. Por eso viene Jesús y comienza a dar una enseñanza, una doctrina acerca del matrimonio, acerca del divorcio, y dice, sí se puede divorciar, pero tienen que haber razones bien justificadas. La única manera que podría darse un divorcio es que haya sido infiel esa pareja, uno de los cónyuges. Leo nuevamente Mateo 19 y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito, miren lo que le dicen los fariseos, es lícito al hombre repudiar, es decir, es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Vienen los fariseos y le dicen a Jesús y le hacen esta pregunta, ¿es lícito, le es permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Entonces viene Jesús y le dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire cómo le responde Jesús, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y entonces, ¿por qué algunos se casan hombre con hombre y mujeres con mujeres? Si Jesús claramente dice, no habéis leído desde el principio que el que lo hizo, varón y hembra lo hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su mujer, y los dos se unirán, los dos serán una sola carne, que está mencionando el Génesis, la unión perpetua entre las parejas. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son palabras de Jesús. La idea de Dios desde un principio, y sigue, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos le citan, le hacen referencia a lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento porque era la ley. Entonces le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió que se divorciaran? ¿Por qué Moisés permitió que le dieran carta de divorcio a las mujeres? ¿Por qué? Entonces mire lo que le responde el Señor. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió divorciarse de vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. Al principio, desde el principio que Dios creó al hombre y creó la institución del matrimonio, no fue así. Y seguimos leyendo. Y yo os digo, palabra de Jesús, que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser que haya habido infidelidad, y yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se divorcia o repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice, sí, se permite, pero que haya habido fornicación. Si se divorcia de su mujer, si no es por causa de fornicación, no puede divorciarse. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y dice, si se casa con otra, él comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, el otro que se casa con la repudiada, porque no había ningún motivo de infidelidad, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces miren lo que le dice Jesús. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Jesús habla también de aquellos que se le dio el don
de vivir una vida solo, el don de continencia. Hay personas que nacen con ese don, donde no tienen necesidad de casarse o de convivir con una mujer o viceversa, porque es un don. Hay personas que han dicho de que ellos no tienen atracción por la mujer, no que sean homosexuales, sino que ellos traen ese don y no tienen esa necesidad de convivir con una mujer, prefieren vivir solo porque ya Dios lo creó así. Dios tiene su propósito con cada uno, pero son excepciones. Entonces, vemos esto, hermano. Cuando le preguntan al Señor si es lícito divorciarse por cualquier causa, ¿qué le dijo Jesús? Prácticamente Jesús le está diciendo, el divorcio no es por cualquier motivo, por cualquier causa. Téngalo claro, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico. El divorcio no es por cualquier causa. Un hombre no, en los caminos del Señor, un hombre no se puede divorciar de su esposa porque ella la mira fea a la mujer, porque ella la mira gorda, porque la mujer no le cocina bien, o porque ella le gusta a otra hermanita que la mira más joven. No, delante de Dios, si lo hace, comete adulterio. Y si lo hace, lo puede hacer porque Dios te deja que tomes tus decisiones, pero vas acarreando maldiciones para tu vida y las consecuencias vienen más adelante por tus malas acciones. Lo puedes hacer porque andan un montón dentro del pueblo de Dios que se han casado como 5 veces ya. Pero vas a ver las consecuencias más adelante. Entonces Jesús le dio claro, cuando los fariseos le preguntaron si es lícito divorciarse por cualquier causa. Jesús le da una respuesta amplia. El divorcio no es por cualquier motivo, tiene que haber una razón, tiene que haber una causal. Y solamente se limita a una causa seria, y es infidelidad. Y es infidelidad. Entonces, por eso Dios permitió que se diera, o que Él diera esta concesión en el hombre, por la dureza, por la imperfección del ser humano, por la dureza del corazón del hombre. Jesús fue claro, una pareja no se puede divorciar por cualquier motivo. Mateo capítulo 19. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia, muchas personas vienen a Cristo desbaratados totalmente, emocionalmente, le fue mal en su matrimonio, tanto a la mujer como también al hombre, y quizás se divorciaron en su pasado. Vienen a los caminos del Señor buscando a Cristo, se convierten, tienen una conversión genuina, y esa persona que se divorció en el pasado se quiere casar nuevamente, sí lo puede hacer. La palabra de Dios te dice que si conoces a alguien en los caminos del Señor y puedes rehacer tu vida, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa cuando hay líderes que no tienen mucho conocimiento de la Escritura? ¿Sabe qué es lo que hacen? Le dicen, no te puedes casar, vete a reconciliar con la mujer que fue tu esposa. Y quizás ya la mujer ya ha hecho su vida con otro hombre. ¿Y cómo este hombre va a ir a reconciliarse con esa mujer? O le pasa lo de la mujer también.
que el pastor mande a la pobre mujer a que se reconcilie con el hombre cuando el hombre ya lleva como la cuarta mujer ya y se ha divorciado como 4 veces. No, hermano, no se le pueden poner cargas pesadas al ser humano que ni uno mismo las puede mover, llevar. Así que vamos a continuar en la próxima sesión sobre el mismo tema. Vamos a ir hablando de los matrimonios mixtos. Vamos a hablar de si un matrimonio es permitido, es válido si se casó por la iglesia o se casó en otra religión. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso está en la Biblia. Estamos hablando de los matrimonios, porque muchos le dicen, divorciate porque este se casó por la iglesia católica y el otro por la iglesia evangélica. Ese matrimonio no es válido. ¿Qué dice la Biblia? Así que le damos gracias a Dios en esta noche. Vamos a parar por acá y luego continuamos en la próxima sesión. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este momento, Señor, que me has permitido el haber compartido tu palabra, Señor. Señor, oramos por la familia, por los hogares, por las familias, por los matrimonios de cada iglesia, Señor. Mira aquellos matrimonios que están atravesando problemas difíciles. Oro por ellos, Señor, y te pido, Señor, que busquen asesoría, personas idóneas, Señor, y que tú les des sabiduría para poder arreglar sus problemas, Señor, sus indiferencias. Yo te los presento, Señor. Ayúdalos, Padre,